Hermanos, la palabra del Señor nos invita a enfocarnos en la eternidad. La eternidad, hermanos, debe de ser afectado por nuestro presente. Nuestra manera de vivir el presente dice mucho de cómo miramos la eternidad. ¿Qué prioridades tenemos en nuestras vidas? Todo, hermanos, no solamente que en esta mañana usted haya separado este tiempo para venir y reunirse con la demás parte de la iglesia, haya usted apartado este tiempo para ofrecérselo al Señor en congregación, para alabar al Señor juntos, para venir y estudiar la palabra juntos, sino que también, hermanos, diferentes tipos de áreas de nuestras vidas deben de ser entregados al Señor, y el dinero no es la excepción. La Biblia, hermanos, está en contra de aquellos líderes religiosos que abusan de la ofrenda, que tratan de sacar el dinero máximo porque miran el lucro que puede haber dentro de esta acción. Y la Biblia condena a los líderes religiosos que abusan de este tema. Pero también el otro lado, hermanos, también anima al creyente a que sea un creyente generoso, que su identidad como cristiano sea una identidad de generosidad. No deseamos, hermanos, el tesoro terrenal. Ninguno de nosotros debería de desear el tesoro terrenal. Hay canciones que se han escrito que dice que cuando nos vayamos, ¿qué nos vamos a llevar? La palabra del Señor nos dice también eso mismo, esa verdad. Cuando nosotros nos moramos, no vamos a llevarnos nada. Ni siquiera el ataúd en el cual nos van a enterrar vamos a poder llevarnos. Ni siquiera el anillo, ni cualquier bebida que algún familiar que no conoce al Señor quiera ponerle a otro familiar dentro del lugar, ni las rosas que le avienten a uno en ese lugar de sepulcro. Nada nos vamos a llevar. No debemos de tener nuestro corazón puesto en las cosas de esta tierra, hermanos. Debemos de poner nuestros ojos en el Señor, en la eternidad. En el cielo, hermanos, no tendremos necesidad de flores, no tendremos necesidad de nada de esta tierra, hermanos. En el cielo está preparada nuestra salvación, esa glorificación que el Señor hizo posible a través de su muerte en la cruz del Calvario. No debemos de desear nada de esta tierra. Y por eso es que la Biblia nos enseña a ser generosos, a apartarnos y desprendernos de ese amor al dinero, de ese enfoque al dinero, de esa necesidad de estar siempre hasta frustrados por el dinero. No deseamos tesoro terrenal, deseamos tesoro en los cielos. Mateo 6, versículos 19 al 21. Donde está el corazón, ahí está el tesoro. Donde está el tesoro, ahí está el corazón. Hermanos, el líder religioso o líder espiritual no debería de enseñar estos tipos de temas por ganancia, sino para que abunde el fruto dentro de la grey, la congregación. Hace 2 semanas examinamos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1, la intención. ¿Cuál es la intención de dar? ¿Para qué se da? ¿Cuál es el enfoque? ¿Para qué se usan las ofrendas? Y vimos que la intención, el propósito, la meta era para ayudar a los hermanos dentro de la congregación. Esa es una meta. Para ayudar a las personas fuera de la congregación, para ayudar también a misioneros que están en diferentes partes del mundo predicando, y también para sostener el ministerio local. Y dijimos que la base para dar siempre debe de ser amor, hermanos, amor. Cuando uno se desprende de algo para darle a alguien más, ese es un acto de amor, de amor. ¿A cuántos de ustedes le han regalado cosas que podrían notarse como que son cosas que le sobraban a la persona? ¿O cuántos de ustedes han regalado cosas que le han sobrado a ustedes? Cuando uno regala algo que a uno le sobra, ahí yo le voy a decir que no es algo que uno pudiera identificar necesariamente como un acto de amor. Claro, tú te podrías quedar con esa cosa y podrías disfrutarla, guardarla en el garage y 3 años, 5 años después a lo mejor la necesitas. Pero si no es algo que tú necesariamente necesitas en el momento,
y solamente lo das porque es algo que te sobra, eso no es un acto de amor necesariamente. La semana pasada estuvimos viendo, hermanos, en el versículo 2, cuándo se debe de ofrendar, quién debe de hacerlo y dónde debe de hacerse. Y quedó pendiente el cuánto, conté. ¿Cuánto debemos de ofrendar? La semana pasada estuvimos viendo la frecuencia. 1 Corintios 16:2 dice que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya, dijo Pablo, no se recojan entonces ofrendas. Entonces la frecuencia, aquí dijimos la semana pasada, habla que el primer día de la semana hay una frecuencia de regularidad. Pablo menciona el primer día de la semana porque era el día en que se reunía la congregación. Ahí hay una regularidad. Y hermanos, se tiene la posibilidad de apartar cuando uno recibe, recibe el pago de la labor que usted ejerce, usted puede apartar para Dios. Así se reconoce a Dios como ser de quien uno recibe. Es verdad que el recibo o el cheque que usted tiene ahí tiene el nombre de la compañía. Es verdad. Pero ese dinero usted lo trabajó, es verdad. Es verdad que usted se levantó, que usted llegó, que usted ponchó, que usted se esforzó. Pero Dios es el que nos da la capacidad de hacer todo. No podemos hacer absolutamente nada sin Dios. Y cuando apartamos para Dios, estamos reconociendo, Señor, tú eres el que por tu gracia, por tu bendición, permites que yo tenga este dinero en mis manos y voy a apartar para ti. Aunque, hermanos, algunos no tienen o siempre andan apenas porque no honran a Dios con lo que el Señor les da. Proverbios 3:9-10 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Entonces tendrás lo suficiente, entonces tendrás para tus necesidades. Cuando honramos a Dios, ese es un principio bíblico, hermanos. No le damos, ya dijimos esto y lo hemos repetido muchas veces, no damos para que Dios nos dé, damos de lo que Dios ya nos ha dado, pero el principio bíblico de la generosidad está en las Escrituras. El punto es honrar a Dios en el corazón y no retener amando el dinero y amar al dinero más que a Dios. Luego hablamos la semana pasada de quién. Habla cada uno de ustedes, dice el versículo 2 de 1 Corintios 16. O sea, el principio de dar es para todos, hermanos. No hay excepción, no importa la edad. Es deber de nosotros como padres enseñarle a nuestros hijos, y volteo a ver a mis hijas en este momento, es nuestro deber enseñarle a nuestros hijos que ellos deben de ser ciudadanos que se están enfocando en la eternidad, no amando el dinero. Es nuestro deber enseñar a nuestros hijos que deben de apartar para el Señor, deben reconocer a Dios como el dador de todas las bendiciones de todo tipo, incluyendo las materiales. Y como padres debemos enseñar a nuestros hijos a no amar las riquezas, a ser generosos. Es por el bien de ellos, hermanos. Es por el bien. Yo no quiero hijos en esta vida que sean multimillonarios. Está bien, hay que enseñarles a ahorrar, hay que enseñarles a invertir su dinero sabiamente, pero también hay que enseñarles que de Dios vienen las bendiciones. Y si Dios algún día me permite a mí tener un hijo millonario, pues eso es lo que Dios permitió, porque sabía Dios que uno de esos hijos tenía la capacidad de ser millonario sin ser extraviado su corazón tras el dinero. Hermanos, el dinero no es malo tener el dinero, no es malo invertirlo, no es una falta de confianza en Dios el ahorrar dinero, no. Lo que es malo es el amor al dinero. Lo que es malo es no obedecer, no hacer las cosas que las Escrituras nos mandan a hacer. Recordemos, hermanos, que el dar, el ofrendar es un acto espiritual. La semana pasada también estuvimos viendo dónde. Y el mismo versículo 2 dice que el primer día de la semana. O sea, Pablo da la instrucción de dar la ofrenda a la iglesia local. El domingo era el día de reunión en la iglesia primitiva.
Hechos 4:35 dice que ellos traían las ofrendas y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Se daba para las personas de la congregación o de la iglesia. Es claro que la ofrenda, hermanos, se depositaba en manos de los líderes para ser administrados, esas ofrendas. Cuando manda a que cada uno aparte y guarde, Él usa las palabras para aparte, la palabra titeimi, que es una palabra que significa depositar o colocar o poner. Y también dice cada uno aparte o guarde, usa la palabra teitsorizo, que quiere decir una reserva, un tesoro, como que había esto indica o sugiere que había un lugar en donde se depositaban las ofrendas. Había un arca o un tesoro donde se depositaban las ofrendas. Entonces Pablo manda, hermanos, se recoja la ofrenda en la iglesia para que no se recoja cuando Él vaya. O sea, hermanos, en las Escrituras vemos que el privilegio de dar se debe de emplear primeramente en la iglesia local. Hacerlo también con regularidad. Hacerlo siempre de corazón alegre. Y sabiendo, hermanos, que las ofrendas se van a administrar por un grupo de líderes piadosos, y hacerlo es un acto espiritual. Ahora entremos al cuánto. Al cuánto, que es el tema pendiente del versículo 2 de 1 Corintios 16. Pero para hacer eso, ¿por qué no me acompaña ahora? Amado Dios, estamos delante de ti, Padre. Permite, Señor, que en este momento, mientras que estudiamos tu palabra, mientras que enseñamos, Señor, a la congregación la bendición del dar, permite que los corazones, comenzando con el mío, Señor, estén en el lugar correcto. Que podamos ver, Señor, lo que tu palabra nos enseña. Y que lejos de resistirnos a tu voz, que podamos someternos a ella, Señor. Habla nuestras vidas, corrige actitudes. Ayúdanos, Señor, a honrarte en todo lo que hagamos. Para tu gloria y para tu honra lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La palabra es clara, hermanos, sobre la frecuencia. ¿Qué tan seguido debemos de ofrendar? Debe haber una regularidad. Es clara sobre quién debe de hacerlo, sobre dónde se debe de hacer la ofrenda. Ahora, sobre cuánto dar, no hay una unanimidad total dentro de la iglesia evangélica. Hay diferentes personas, diferentes iglesias, diferentes pastores que enseñan diferentes posturas, hermanos. Quiero decir, hermanos, que lo bueno en esto es que cuando se habla del cuánto dar, no, aunque no hay unanimidad, también podemos decir que esto no es una doctrina de algo esencial, de primer rango. Si un hermano por allá, un pastor enseña que debe de diezmar las personas, mientras que otro pastor enseña que no, el diezmo no es algo que sea para la iglesia nuevo testamentaria, los dos pueden seguir siendo hermanos y los dos se pueden seguir llamando hermanos los unos a los otros. Si uno dice diezmo, si uno dice no, el diezmo ya no, ahora es generosidad, pueden seguir siendo hermanos. Esto no es algo que debe de romper. De hecho, yo entiendo que dos pastores a los que I look up to, yo admiro, el pastor Miguel Núñez y el pastor Sugel Michelén, los dos tienen diferentes posturas sobre el dar, pero los dos son hermanos en Cristo, los dos se invitan el uno al otro a diferentes actividades, son hermanos. Esto no es algo que debe de quebrantar una hermandad. Sobre cuánto dar, hermanos, no hay una unanimidad total dentro de la iglesia evangélica. Entonces, el día de hoy usted va a afirmar lo que usted cree por medio de la Escritura, o usted va a cambiar lo que usted cree por medio de la Escritura. Pero que sea la Escritura y el entendimiento de la palabra y la dirección del Espíritu Santo que sea el que cambie lo que usted cree, si así sucede. Revisemos algunas posturas, hermanos, sobre cuánto
debemos de dar, sobre cantidad y generosidad que la Biblia presenta. Hay personas que enseñan que debe de darse el diezmo. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es el dar el 10% de todo lo que recibimos. Hay personas que enseñan que debemos de dar el diezmo. Recibimos $10, debemos apartar $1 de esos 10 para traerlo como ofrenda a la iglesia, dicen algunas personas. El diezmo no es solo parte de la ley, dicen. Porque los que argumentan en contra del diezmo, dicen, el diezmo está en el Antiguo Testamento. Eso no es para la iglesia del día de hoy. Y dicen, eso es del Antiguo Testamento. Pero los que defienden el diezmo dicen, espérate, el diezmo fue anterior a la ley. Antes de que la ley fuese establecida por medio de Moisés, ya el diezmo se miraba, la práctica del diezmo dentro de las Escrituras. Y podemos decir, sí, es verdad, hasta ahorita vamos bien. Abraham, hermanos, nos dice las Escrituras que cuando su sobrino Lot fue arrestado, llevado por la confederación de reyes, Abraham se enfrenta a esta confederación de reyes y los derrota. Y cuando él derrota a esta confederación, él recupera los bienes de Lot, y a Lot también, y también el botín, les quita el botín a estos reyes. Hermanos, y no estoy hablando de botas, ¿verdad? Del botín, sino que sus bienes de los reyes. Abraham, hermanos, cuando él derrota a los reyes a la confederación de reyes, en Génesis capítulo 14, versículo 20, nos dice que Abraham le dio el diezmo de todo. O sea, ahí vemos un acto, una práctica del diezmo antes de que el diezmo fuese establecido por medio de la ley de Moisés. Ahora, la pregunta debería de ser, ¿eso fue un acto aislado? ¿O es un acto que nos enseña que esta debe ser una práctica continua? ¿Qué es? ¿Quién era Melquisedec? El hombre al que Abraham le da el diezmo, Melquisedec. ¿Por qué Melquisedec? Melquisedec quiere decir rey de justicia o rey de Salem. Salem es otro nombre para Jerusalén. También se le conoce a Melquisedec como el sacerdote del Dios Altísimo. Hermanos, Melquisedec, sabemos algunas cosas, por ejemplo, de lo que acabo de describir, pero es un personaje un tanto oscuro. No se conoce mucho de este personaje del Antiguo Testamento, pero la Biblia nos da algunas pistas, aunque son inconclusas. Si vemos el Nuevo Testamento, Jesús es conectado con Melquisedec. Si vemos los salmos, también Jesús es conectado con Melquisedec. Por ejemplo, Salmo 110, versículo 4 dice, el Señor ha jurado y no se retractará. Hablando sobre Jesús, le dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí se usa Melquisedec otra vez. ¿Quién era este Melquisedec? Jesús usó el mismo salmo, hermanos, el mismo Salmo 110 para afirmar su persona y su señorío. Cuando en Marcos capítulo 12, versículo 36, él le dice a los fariseos, David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Él se está diciendo, ¿te fijas, fariseo? El mismo Dios Padre le dice el Señor a su Señor. El Señor le dice a su Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Ahí está hablando de dos personas que son parte de la deidad. Y Jesús usa este mismo Salmo 110 para identificarse. Y el Señor, el Salmo 110 dice, ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hay una comunión o una unidad o una unión, hay una apuntar de Jesús con el personaje de Melquisedec. Hebreos capítulo 6:20 también conecta a Melquisedec con Jesús. Dice Hebreos 6:20, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Entonces el argumento aquí, hermanos, es el sacerdocio de Cristo es superior al antiguo orden levítico. ¿Y por qué hablamos del orden levítico? El orden levítico está conectado con la ley de Moisés.
Algunos ven una cristofanía en la aparición de Melquisedec, cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Algunos dicen, esto fue una cristofanía, esta fue la persona de Cristo preencarnada, apareciéndose a Abraham. Y se respaldan también en otros versículos de Hebreos, como Hebreos capítulo 7, versículo 3, dice, sin tener padre, hablando de Melquisedec, ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida. Parece que está apuntando a una persona que ha existido para siempre, ¿verdad? Siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Entonces, hermanos, se utilizan estos detalles para apoyar que el diezmo no es solo algo de la ley mosaica, sino una práctica que honra a Dios y es anterior a la ley de Moisés. Entonces, personas dicen, te fijas, la práctica del diezmo es algo que es para el día de hoy. Otro ejemplo que vemos en el Antiguo Testamento que precede a la ley mosaica lo vemos en Jacob. Génesis capítulo 28, versículo 22. Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Aquí está como que el orden invertido, ¿verdad? Jacob le está diciendo, de todo lo que tú me des, yo te voy a dar el diezmo. Aquí, no sé, a mí me suena esto más como un soborno a Dios. Si tú me das, yo te doy. Entonces vemos que la práctica del Nuevo Testamento no va con esto. Pero se menciona el diezmo también en el Antiguo Testamento antes a la ley mosaica. Los que apoyan el diezmo, hermanos, dicen que desde entonces Dios dirigió a los suyos a cumplir con esta forma de dar, pues sería una práctica perpetua para su pueblo. O sea, fue algo que ya venía Dios estableciendo, Dios trabajando para que luego el pueblo de Dios practicara esto a perpetuidad. Y dicen, pues Moisés lo único que hizo fue formalizar la práctica, y por eso Levítico 27:30 dice, así pues todo el diezmo de la tierra, de la semilla y de la tierra o del fruto del árbol es del Señor, es cosa consagrada al Señor. ¿Me van siguiendo? Estamos viendo los argumentos que las personas usan para apoyar el diezmo, que se usan para apoyar el diezmo. Incluso, hermanos, el diezmo de la ley de Moisés parece estar conectado con la labor del que trabaja para Dios. Dice 1 Corintios, ahora viendo el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 9, versículos 9 y 10, dice, pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Pablo se está refiriendo a la ley de Moisés. Dice, ¿acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Dice Pablo, los que trabajaban predicando la palabra. Dice, sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe de arar con esperanza, y el que trilla debe de trillar con la esperanza de recibir la cosecha. Entonces hay personas que dicen, ¿te fijas? Ahí está hablando de cómo el diezmo debe de ser usado para el sostén de la obra. Hay otras personas que usan otro argumento de unas palabras que Jesús dijo. La única vez que Jesús menciona el diezmo en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 11, versículo 42, Jesús menciona el diezmo. Pero ahí, hermano, lo que está pasando ahí es que Jesús está acusando a los fariseos de diezmar y de olvidarse de la justicia y del amor. Está hablando con fariseos, aquellos que observaban la ley de Moisés. El argumento aquí es que se debía de ser justo y amoroso sin dejar de diezmar. Vamos ahora a los que argumentan en contra del diezmo. Vamos a ver qué partes de las Escrituras usan para argumentar en contra del diezmo. Recuerden, hermanos, que el diezmo o la manera como se ofrenda no es un punto esencial de las Escrituras. Es algo que debemos de hacer, que la palabra claramente nos manda a hacer, pero cómo hacerlo, cuánto hacerlo, no es algo que nos va a dividir a los evangélicos. El diezmo, lo que dicen que el diezmo ya no es para el día de hoy, dicen, el diezmo es algo del Antiguo Testamento.
Dicen, en el Nuevo Testamento la forma es diferente a lo que estableció en Israel bajo una teocracia. Dicen ellos, en el tiempo de Israel, allí había una teocracia. Ese era el tipo de gobierno que había en aquel entonces. Y cuando la ley mandaba a diezmar, era para el sostén del gobierno que se había establecido. De hecho, si vemos, hermanos, en el Antiguo Testamento, el diezmo era más que el 10%. Se diezmaba 10% de acuerdo a Números 18 para el sostén de los levitas, los que administraban en el templo. El 10% para el sostén de los levitas, Números 18. Pero también otro 10% se diezmaba para fiestas y mandamientos del templo, para sostener el funcionamiento del templo, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 14. Y cada 3 años se daba otro diezmo para los necesitados, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 14. Entonces, en realidad, en el Antiguo Testamento, de acuerdo a la ley, lo que se daba era un 23.3% aproximadamente al año. 23.3%, o sea, porque eran 20% cada año y cada 3 años era un 10 adicional, era 30% cada 3 años. Entonces, era un aproximado de 23.3%. Y la gente que argumenta en contra del diezmo dice, el diezmo era para ese gobierno, el gobierno teocrático que Dios había establecido. Era para el funcionamiento de ese gobierno. Hoy ya no vivimos bajo una teocracia, dicen. Hoy en día vivimos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos nos requieren de pagar impuestos. Y cuando pagamos impuestos, estamos ayudando para el mantenimiento de las carreteras, para el pago de los dirigentes que están dirigiendo la nación, los políticos. Entonces, ese es el argumento ahí. Iba a desviarme, ¿no? Un punto que no debo de tocar. Eran requisitos de la ley, hermanos, bajo un sistema legalista, y nosotros no estamos sujetos bajo la ley de Moisés. Usted sabe eso, ¿verdad? Cristo vino a cumplir la ley. La ley fue buena para el ser humano, en la que nos mostró que por nuestras acciones no podemos llegar al cielo, que necesitábamos a un Salvador. Si no fuera por la ley, nosotros no nos hubiéramos dado cuenta que nosotros somos pecadores destinados al eterno fuego del infierno. Pero fue la ley, es la ley la que nos muestra que no somos suficientes, que necesitamos la perfecta justicia de Jesucristo, que necesitamos poner nuestra fe en Jesús para poder ser salvos. No hay otra manera. No hay otra manera. Tenemos que creer en Jesús. No podemos ser salvos por obras. La Biblia claramente lo dice en Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y eso es un don, eso es un regalo. La salvación es un regalo, no por obras para que nadie se levante el cuello. Esa es la versión mía. No por obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Hermanos, si tú te puedes salvar por obras y podrás llegar al cielo un día por obras, por lo que tú has hecho, entonces tú te vas a poder levantar el cuello y decir, yo estoy aquí en el cielo porque yo me lo gané. Pero al cielo nadie llega ganándose nada. Es por la puerta, entrar por la puerta estrecha, y esa puerta es Jesucristo. No hay nivel de mandas que puedas tú pagar. Aunque te subas el cerro más alto de cualquier ciudad, de cualquier país, y termines con las piernas y las rodillas sangradas por querer ganarte la gracia de Dios, eso no te sirve para nada. A lo mejor te gana la admiración de algunas personas religiosas también, que dicen, wow, mira lo que hizo. Pero con todo y piernas sangradas te vas a ir al infierno si no pones tu fe en Jesucristo. Es Jesús y Jesús solamente. Entonces, aquí ya no estamos bajo la ley, hermanos. La ley fue algo que Jesucristo vino a cumplir, que solamente nos
identificó como merecedores de castigo porque no pudimos ninguno de nosotros cumplir la ley. Y la palabra del Señor dice que el que es infractor de un punto de la ley es culpable de haber infringido en toda la ley. Toda la ley. No debemos de vivir bajo las obligaciones de la ley. Gálatas 3:10 nos dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Quién quiere estar bajo maldición? Ninguno de nosotros quisiéramos estar bajo maldición. Entonces el que quiera estar bajo maldición, que siga viviendo bajo la ley. Hay partes de la ley que aún siguen estando en pie, hermanos. Como hay otras partes de la ley que ya no siguen estando en pie. La ley moral sigue. Los 10 mandamientos, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero los 10 mandamientos, 9 de los 10 mandamientos son sobre la ley moral. No mates, o diríamos no asesines, no robes, y todas las demás otros puntos que tienen que ver con la moralidad. Eso sigue siendo algo que Dios nos manda a hacer. Pero la ley civil, la parte de la ley de Moisés que era civil y que era ceremonial, eso no sigue en función para que nosotros lo sigamos. Ya les presenté los que argumentan en contra del diezmo. Ya les presenté lo que los que argumentan a favor del diezmo dicen. Y ambos son mis hermanos. Pero yo quiero ahora decirles lo que un servidor entiende por la palabra de Dios cuando se trata del dar. Esta es mi postura, esta es mi convicción a partir de este momento. La postura bíblica que yo miro, hermanos, para la iglesia del Nuevo Testamento. El cristiano del Nuevo Testamento debe de ofrendar. Tiene la práctica de ofrendar. Hermanos, si tú diezmas y tú crees que esa es la manera como honras a Dios, sigue diezmando. Yo no te voy a decir que no diezmes. Pero yo lo que veo en el Nuevo Testamento es una acción de ofrendar. No que tiene que ser el 10%, porque si no das el 10% te vas a ir al infierno, vas a estar bajo maldición. De nuevo, no vivimos bajo la ley. Hoy vivimos bajo la gracia del Señor. La dirección del Nuevo Testamento es de ofrendar y hacerlo con generosidad. Ofrendar con generosidad. Sí, es verdad, el diezmo precede la ley. Pero no la instrucción del Nuevo Testamento, hermanos. También en el Antiguo Testamento, en la ley, se mandan a ofrecer sacrificios de animales. Y aquí no lo estamos haciendo. Aquí usted no trae su animalito, su borreguito, o su vaca, o su ternero para que lo sacrifiquemos, lo degollemos y lo sacrifiquemos. Hay cosas del Antiguo Testamento que hoy en día ya no se deben de practicar. La palabra del Señor, hermanos, claramente nos dice que el dar no debe hacerse por obligación, con una actitud de obligado, a regañadientes. Qué bonito cuando nuestros hijos nos obedecen, ¿verdad? Y nos obedecen con una actitud de servicio, de obediencia. Cuando lo hacen de una manera correcta. Una ocasión escuché una historia de un niño que era bien travieso y le decía a su mamá, siéntate. En un tiempo de mi vida yo creo que yo fui ese tipo de niño. Yo me recuerdo, hermanos, cuando yo estaba pequeño. Yo creo que mi mamá nunca va a escuchar esto, pero si usted le dice, dígale. Yo lo dije y está grabado. Me recuerdo que en una ocasión yo tuve que haber pasado un momento de mucha travesura, un momento cuando mi mamá tenía poca paciencia, que de repente me sentó en una silla. Me recuerdo una silla de madera que teníamos en la casa, en un apartamento donde vivíamos, y me amarró. Pero fue un amarre leve. Cuando le diga a mi mamá, dígaselo como dije. Fue un amarre leve porque me desaté.
Me desaté fácil yo, de niño. Pero ese niño, no era yo, pero este niño le decía a esa mamá, siéntate, siéntate. Y al final la madre lo agarró con brusquedad y lo sentó en la silla. Y el niño dijo, sí, estoy sentado aquí, pero por dentro ando corriendo. Qué bonito cuando nuestros hijos nos hacen caso, hermanos. Y cuando nos hacen caso con un corazón correcto. Qué triste. Y nuestros hijos cuando sean madres o padres se darán cuenta de lo que nosotros decimos. Qué triste cuando nos hacen caso, pero nos hacen caso a regañadientes. Cuando hacen, cuando mi papá me escuchaba que yo me chupaba los dientes, era ya un castigo seguro. Pero hoy en día como que somos un poquito más relajados los padres. Nos regañan, nos chupan los dientes los hijos. Hacen lo que les decimos, sí, a veces lo hacen con... Yo no estoy hablando de mi casa, quiero aclarar eso. No estoy hablando de mi casa. Lo hacen con un poquito enojados. La actitud de ofrendar no es una actitud que tú debes de hacer. Ay, este dinero yo lo pudiera usar para esto. Porque es que a Dios se le ocurre poner estas cosas en la Biblia. Si yo fui el que me esforcé por trabajar, yo me levanté bien temprano para ir al trabajo. Este dinero no me lo regalaron y ahora tengo que dar. Te quiero decir una cosa. Si tú das de esa manera, yo te voy a suplicar que mejor no des. Si de esa manera das, mejor no des. Y te lo digo, hermanos, porque yo quiero tu bien. Yo quiero que tú aprendas que ofrendar es un acto espiritual, un acto que debe de honrar a Dios. No es un acto que debemos de hacer a regañadientes, hermano. Si lo vas a hacer a regañadientes, mejor no lo des. Mejor sería que vayas delante de Dios y que reconozcas tus actitudes negativas y que lo lleves a Dios y digas, Señor, tú sabes que a mí me cuesta dar. Yo sé que tú me has mandado a apartar de lo que tú me has dado para dar, pero a mí me cuesta, yo no quiero darte. Ayúdame, que quiero obedecerte y hacerlo de la manera correcta. Esa sería la respuesta correcta a lo que la Biblia nos dice. El Nuevo Testamento nos habla de ofrendas, hermanos. Sí, Jesucristo usó la palabra diezmo, pero era en un contexto de regaño en contra de unos fariseos que seguían la ley, querían seguir parte de la ley, pero otra parte la querían ignorar completamente. El Nuevo Testamento nos da la instrucción de ofrendar. Esa es la dirección bíblica del Nuevo Testamento para la iglesia. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento y lo debemos de hacer como iglesia con generosidad. El dar no debe hacerse por obligación, no debe de hacerse forzadamente. Hay parte de la ley que está en vigencia, hermanos. Por ejemplo, Marcos capítulo 12, versículos 29 y 31, de nuevo, hablando de la ley moral, la parte de la ley que es moral, Jesús respondió, el más importante, cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, él dijo, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Yo quiero decir una cosa, mis hermanos, el que no ofrenda al Señor con amor y en obediencia, con un corazón correcto, con gozo, como dicen las Escrituras, no está amando a Dios de la manera que Él quiere que lo ame, y tampoco está amando a su prójimo como Dios quiere que ames al prójimo. En la ley habían cosas que eran prohibidas, hermanos. En la ley ceremonial, que ya no está en vigencia. En la ley civil, la ley ceremonial y civil fueron cosas temporales. En la ley ceremonial no se permitía que comiesen, por ejemplo, camarones. ¿Cuántos de ustedes les encantan los camarones al mojo de ajo? O los camarones a la diabla.
No deberíamos decir eso aquí en la iglesia, ¿verdad? La ley moral continúa en el Nuevo Testamento. Pero no se hace, hermanos, nada de lo que hacemos lo podemos hacer para ganarnos el favor de Dios. Nada. Sino por tener el favor de Dios es que hacemos lo que hacemos. Fíjese, de los 10 mandamientos de la ley de Moisés, hay 9 que son reiterados en el Nuevo Testamento, pero uno claramente nos dice que no debemos de seguir. Y ese es el mandamiento número 4. En Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17 dice: por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva, o día de reposo. Las sinagogas se reunían en día sábado, y era día de reposo a partir del viernes cuando oscurecía hasta el sábado cuando oscurecía. No ejercían ciertos tipos de actividades durante ese tiempo porque para ellos era el día de reposo, era un día sagrado. Hoy en día ya no se practica eso. Hoy en día ya, como ejemplo de la iglesia del principio que se reunía el domingo, nosotros nos reunimos el día del domingo, pero todos los días, hermanos, son días sagrados para Dios. Todos los días son sagrados. Dice cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Colosenses 2, 16 al 17. Quiero presentarle, hermano, lo que John Piper dice. Fíjese lo que John Piper dice: el Nuevo Testamento establece las ofrendas sobre una nueva base de libertad, motivada por el gozo de ver a Cristo glorificado en la vida de las personas. ¿Cuál es tu motivación cuando tú ofrendas? ¿Te motiva el que pueda la palabra del Señor seguir siendo predicada? ¿De que pueda a los hermanos que están necesitados de la congregación poder recibir sustento? ¿Te motiva el gozo de ver a los misioneros siendo sostenidos en diferentes partes del mundo? ¿Cuál es tu motivación? El diezmo era el sistema que Dios estableció para sostener a los levitas, y los levitas ya no existen. Ya no existen. Pablo enseñó, hermanos, a los romanos, en Romanos 7, 4 y 6: por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro. ¿A cuál otro? A aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero ahora hemos quedado libres de la ley. Estamos libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. La dirección del Nuevo Testamento es generosidad. Y la vemos claramente, hermanos. 2 Corintios 9, 6 a 7. Pero esto digo: el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y aclaro, no damos para que Dios nos dé. Usted pudiera en un momento de su vida estar dando algo muy mínimo porque ganaba muy poquito y solamente podía dar cierta cantidad muy mínima, pero lo hacía de un corazón alegre y Dios honraba ese corazón. Y mientras cuando llega un momento de su vida que usted está ganando mucho dinero y que solamente lo hace por un hábito o sin de verdad reconocer por qué lo debe de hacer, y Dios no se está agradando de eso. No es la cantidad de lo que Dios agrada, es de la actitud del corazón que Dios quiere. Dios quiere que tú le entregues el corazón. Por eso los macedonios se habían entregado primeramente a Dios, y porque se habían entregado primeramente a Dios, se dieron a Dios primeramente, y por eso rogaban a los apóstoles que se les permitiera a ellos ser parte de esa ofrenda cuando ellos mismos necesitaban para su sostén. Esa es la manera. El que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana.
ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. El mismo texto, hermanos, que hablamos hace rato de Lucas, que algunas personas usan para apoyar el diezmo, posiblemente es más bien usado para no apoyar el diezmo. Esa es la única vez que Jesús menciona el diezmo. Lucas 11:42. Les dijo a los fariseos: pero ay de ustedes, fariseos, porque pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que deben haber practicado sin descuidar lo otro. Ahí no está Jesús diciendo: debes de seguir pagando los diezmos. Le está hablando a los fariseos que practicaban el pagar el diezmo. Y más bien es un regaño. Ustedes, hermanos, les daban una bolsita de comino a ellos y apartaban una décima parte del comino para ir a traerla al templo. Les daban otra especie de cualquier otro tipo y apartaban de canela y apartaban de eneldo, de todos los diferentes tipos de especies. Eran muy, pero muy buenos. Eran muy estrictos en apartar el 10% de todo lo que ellos recibían para llevar pero se les había olvidado el amor y la justicia. Esa no es la manera. Jesús aquí está apuntando a la falta de justicia y amor en los fariseos, porque al faltar en esto, estaban fallando al propósito y al espíritu de la ley que ellos decían seguir. En otras palabras, hermanos, ellos, si querían guardar la ley, que incluía diezmar, estaban descuidando el propósito de la ley, que era la justicia y el amor. Entonces, estas palabras se les dijo a los religiosos que por la misma ley que se esforzaban por guardar, serían condenados. Entonces, ¿qué es lo que el Nuevo Testamento establece, hermanos, como norma para la iglesia? Hoy en día estamos abordando este tema de cuánto debemos de dar, cuánto. Vimos ya que el dar no debe de hacerse con ánimo obligado. El nuevo pacto enfatiza generosidad. Incluso una generosidad radical, como el ejemplo de los macedonios que le dije hace rato. 2 Corintios 8:9, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Obviamente que aquí no está hablando de riqueza material. Jesús era rico. Jesús tenía su trono en el cielo, pero lo dejó por venir a este mundo. Se hizo pobre para que nosotros un día estemos en el lugar donde Él estaba, en el cielo. Para eso vino Jesús. El pastor Miguel Núñez enseña y él pregunta: ¿será que generosidad no es necesariamente el 10%? Seamos sinceros, hermanos. Ustedes que daban el diezmo o que hasta ahorita practican el diezmo, al momento que yo les dije, el diezmo es parte de la ley, ¿cuál fue su primer pensamiento? Hoy no tengo que dar el diezmo, puedo dar el 20%. O más bien pensaron: ay, qué bueno, ya nomás puedo dar el 1% voy a dar, o el 2%. ¿Qué pensaron? Pastor Miguel Núñez dice: ¿será que la generosidad no es necesariamente el 10%? Él dice: a la luz de un pacto mayor, una bendición mayor, ¿deberíamos ser más generosos o menos generosos? Y él sigue preguntando: si todo le pertenece a Dios, ¿cuál es el nivel de generosidad para nosotros, hermanos? ¿Cuál es el nivel de generosidad? Para algunos, a lo mejor el 10% es un sacrificio. Para otros, un 10% no es ningún sacrificio. Para unos, 10% es un nivel de generosidad. Para otros, ese 10% es solamente algo que les iba a sobrar
Y no es generosidad el 10%. Es interesante, hermanos. Yo he escuchado personas que argumentan en contra del diezmo y dicen, eso es algo del Antiguo Testamento. Pero siempre, hermanos, casi siempre, la persona que argumenta del diezmo ser algo del Antiguo Testamento, argumenta porque quiere pagar menos o quiere dar menos del 10%, no porque está ansioso por dar más del 10%. El principio de dar con generosidad debe ir de la mano con una voluntad libre. No debemos de hacerlo, hermanos, a regañadientes. Debemos de dar con alegría. Recordar que Dios es el dueño de todo lo que tenemos. La posibilidad de no limitarnos en 10% es un punto que debemos de considerar todos nosotros, hermanos. A lo mejor no es un 10%, a lo mejor debería de dar más del 10%. Es un punto que debes de considerar. Llévalo en oración. Y analiza cómo estás cuidando lo que Dios ha puesto en tus manos. Y por último, ya para ir terminando, 2 Corintios 16:2, la última parte dice, según haya prosperado. Creo que esta parte de la Escritura también nos invita a analizar nuestra generosidad, pero también habla de proporción. Proporción, según haya prosperado. Cuando Dios nos va prosperando más, la generosidad en nosotros debe de ir aumentando. Según haya prosperado. Creo que esto invita a eso, hermanos. Tim Keller es un pastor, teólogo, era un pastor, teólogo y apologista. Él enfatiza que la generosidad bajo el Evangelio trascendía el mero acto del dar el 10%. Y apunta a cómo Jesús y cómo Él lo dio todo. Y Él recordaba a sus lectores y oyentes que Dios es el dueño de todo. Es generosidad, hermanos. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el obstáculo que te impide a ti ser generoso y dar con alegría? ¿Cuál es el obstáculo? No eres millonario, pero te comportas como un millonario de esos que aman al dinero. Debemos de desconectarnos de nuestros ídolos. No debemos de tener al dinero como un ídolo del cual no podemos desprendernos. Todos los ídolos, nosotros nos admiramos tanto porque miramos a otras religiones y que tienen estatuas en la pared y la palabra del Señor, hermanos, estamos de acuerdo, claramente nos dice que son hechos de barro, que son hechos de metales, que no debemos de adorar ni inclinarnos ante ellos. La Biblia dice, incluso la Biblia de ellos dice lo mismo. Y dice, y los que se arrodillan a ellos son iguales a ellos, o sea, que tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden escuchar, tienen boca y no pueden hablar. Los que se arrodillan ante ellos son iguales a ellos. Y nosotros nos admiramos, ay no, qué barbaridad, todavía se están inclinando ante estatuas. Pero nosotros mismos tenemos ídolos dentro de nuestros hogares y a veces andamos con ellos en el bolsillo, porque el dinero se ha convertido en un ídolo para nosotros y eso Dios lo aborrece. John Piper también dice, la libertad cristiana a la luz de la abundante generosidad de Dios hacia nosotros en Cristo motivará a los creyentes a dar más allá de un diezmo. John Piper es un pastor de muchos años, hermanos. Y es un pastor que no se le ha conocido un escándalo del dinero, como algunos otros. Pero él dice, en la libertad cristiana, esa libertad que nosotros como cristianos gozamos, y viendo como cristianos esa abundante generosidad de Dios hacia nosotros a través de Cristo, eso nos va a motivar a nosotros como cristianos a dar más allá de un diezmo, a no hacerlo religioso. Hay un 10%, tengo que dar un 10%. Les va a motivar a hacer más allá, a dar más allá. No creo que podamos, hay personas que usan Malaquías, hermanos, capítulo 3, versículos 8 y 10, y dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, está hablando a una nación, no está hablando a una iglesia. No creo que podemos usar esto, y yo lo he escuchado muchas veces decir en congregaciones. Está hablando a una nación, no a una iglesia.
Traigan, dice, traigan todo el alfolí, el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Yo no creo que esta es una manera que podemos retar a Dios. Si yo fuera un pastor que ando detrás del dinero de ustedes, yo les voy a traer este mensaje, este versículo fuera de su contexto, y voy a hacer que ustedes sientan temor. Imagínense la maldición que puede caer sobre ustedes, porque ustedes no están diezmando, ustedes no traen el diezmo. Malditos son, dice las Escrituras. No, hermanos, no podemos usar este versículo para un versículo que apunta a la ley, que apunta a un diezmo establecido bajo un sistema religioso, a una nación que estaba gobernado por una teocracia. El concepto de honrar a Dios con tus bienes y ser generoso es aplicable al cristiano de hoy. Eso sí. Y no hacerlo, hermanos, es desobediencia. No hacerlo es desobediencia. Hay personas que se fijan en las Escrituras y quieren ser muy exactos en lo que la Biblia dice. Pero en este punto han metido su eisegesis y han querido interpretar la Biblia a su conveniencia. Ay, el diezmo es del Antiguo Testamento, yo no lo voy a dar. Pero olvidan lo que la palabra del Señor nos dice en el Nuevo Testamento sobre la generosidad. El que es verdadero hijo de Dios, hermano, no puede ser maldecido. ¿Cómo usted va a andar bajo maldición? Usted es una persona que ha recibido la bendición de Dios por la salvación en Cristo Jesús. Su posición es perfecta delante de Dios por la posición de justicia que Jesucristo nos ha dado. Ahora, Dios quiere que seamos generosos. Cuando no damos, pero aun cuando no damos para recibir, podemos preguntarnos cuántas bendiciones hemos eliminado por idolatrar al dinero y no honrar a Dios. Fíjese lo que dice Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada. Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, es también en lo mucho. Y el que es injusto o infiel en lo muy poco, también es injusto o infiel en lo mucho. ¿Quieres ser prosperado? Sé generoso, es un principio bíblico. El Señor te va a dar más cuando Él mira que eres fiel en lo poco. ¿Podría aplicar esto en el dinero también? Es posible. Pero una cosa sí, llévate a casa en este día, hermanos. Ya estoy casi a la hora. No se puede ser generoso sin amar a Dios. No se puede ser generoso sin amar a Dios. Y conforme aumentamos en amor a Dios, vamos aumentando en generosidad. Es un acto espiritual. Examina lo que estás dando tú a la obra. Ya vimos, cada primer día de semana debe haber regularidad. ¿Quién debe de traerlo? Todos. Cada uno de vosotros, dice el versículo 2. ¿En dónde? Pues cada vez de la reunión. Cuando vengas a la reunión, a la iglesia local la debes de traer. ¿Cuánto? Llévaselo a Dios, basado en lo que hemos estudiado en esta mañana. Y termino con este versículo, 2 Corintios 9, 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y maravilloso el versículo 8, hermanos. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cuando tú te has desprendido del dinero y tú traes al Señor de lo que Él te ha dado, vas a tener lo suficiente siempre para poder hacer toda buena obra. No vas a andar en escasez, porque Dios es el que suple tu necesidad. Amado Dios, te damos a ti gracias por tu palabra.
Ahora, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, como lo ha hecho desde el comienzo de este mensaje, sigue obrando tú, Señor. Para tu gloria y para tu honra lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.